semana consecutiva que grabamos. Ahora sí nos la tomamos en serio. Agradecer a Altavoz, primero que nada, por el espacio que nos van a dar en estas semanas para platicar de grilla, de política, de partidos, de candidatos, de todo esto. Y ahorita que veíamos, Héctor, de qué platicamos hoy, porque la verdad es que no ha habido grandes noticias. ¿De qué podemos platicar que le interesa a la gente? Y precisamente es de eso. De todo lo que no nos está interesando de la política, pero que nos debería de interesar. El 5 de junio ya estamos a menos de un mes. Ahorita estamos grabando el 16 de mayo, poco más de 15 días. Vamos a tener elecciones en el país, elecciones donde van a disputarse 6 estados, 6 gubernaturas. Ahorita podemos mencionarlas rápidamente. Un congreso local y además unas alcaldías. Así es. Sí, y como tú lo dices, digo, ha habido muy poco interés. Obviamente es algo a veces común en los estados donde no hay elecciones, pero el hecho de que haya 6 gubernaturas en juego, que sea un preámbulo rumbo al 2024, el día de hoy pues yo creo que podemos platicar por qué sí son importantes y por qué nadie las voltea a ver. Yo creo que habría que empezar de qué es lo que se va a disputar. Claro. Hay 6 gubernaturas. Si me equivoco, me falta una, me dices. Quintana Roo, Aguascalientes, Durango, Oaxaca, Tamaulipas. Hidalgo. Hidalgo. Estas 6 gubernaturas, además de el Congreso local en Quintana Roo y las alcaldías en Durango. 6 gubernaturas, unas alcaldías, unas diputaciones locales. Más allá de platicar un poquito de cada uno, yo rescataría un tema, que es que en Hidalgo nunca ha perdido el PRI. Entonces es uno de estos estados donde podría haber alternancia por primera vez. Otro dato es que se compite Aguascalientes, que es uno de los estados más panistas que hay en todo el país y que hoy algunos dicen, habrá que ver los datos, que Morena podría arrebatarle al PAN uno de esos estados. Pero ¿qué pasa? Lo hemos platicado. Venimos de 2021, las elecciones más grandes en la historia del país. Vimos demasiados spots panorámicos, anuncios, fotos, videos. Redes sociales se inundó de contenido político y creo, a nuestra edad, que es en la ocasión que más información política he visto, que más he visto a mis amigos discutir de política. Entonces venimos de este proceso. Después, la revocación de mandato, que fue, si bien no generó tanto interés como si un proceso electoral, sí discutimos de él, tanto para bien como para mal. Luego vino la reforma eléctrica, pero nadie está hablando del 2022. Es correcto, nadie habla del 2022 y como decíamos, mucho tiene que ver que no se juegan estados que para muchos son claves, aunque sí son grandes. El estado de Hidalgo es un estado grande, el estado de Quintana Roo es un estado, pues obviamente con bastante riqueza, el tema del turismo. Y sí, como dices tú, no se le ha dado la importancia, pero sí la tiene, porque lo platicábamos tú y yo, de que pase lo que pase, si es que Morena se lleva 4 de 6, que es lo que dicen que es el mínimo, ¿no? Es lo que se ha estado platicando, que es el mínimo de elecciones que se puede llevar este año, si las encuestas aciertan. ¿Estaríamos llegando a cuántas? ¿22 gubernaturas o cuántas llegaría Morena? Efectivamente, a ver, ¿por qué hay que hablar? Yo creo que el tema de este podcast, de este capítulo es ¿por qué el 2022 es muy importante para México y por qué cada una de las personas que nos están viendo, que nos están escuchando, deben de informarse del tema? Y la primera es para entender cómo quedaría el país tras una eventual victoria de Morena en 4 de 6 estados. O en 5, o en 6, o en 3, o en 2. Sí, depende. Al día de hoy, Morena tiene 16 gubernaturas. Ok. Morena como tal tiene 16 gubernaturas. Que ya es la mitad del 16 país. 16 de 32. Ya somos el 50%. A eso había que agregar 2 gubernaturas más. ¿Por qué? Porque San Luis lo gobierna el Partido Verde, que hay que decirlo, es aliado de Morena. Y en el estado de Hidalgo, de Morelos, gobierna Cuauhtémoc. el PES, el Partido Encuentro Social, que es un partido que ya no existe, pero bueno, se está reconstruyendo con el famosísimo e ídolo del fútbol, Cuauhtémoc Blanco. Entonces, entendiendo esto, tiene Morena hoy 18 de 32 gubernaturas. Así es. Dicen las encuestas que Morena ganaría, si le va mal, 4 de 6. ¿Qué significa? Que llegaría a 22. A 22 gubernaturas. Así es. Tú eres mejor que yo para los números, pero creo que representaría aproximadamente entre el 66 y 67% de las gubernaturas del país. Así es, 2/3 partes del país y todavía falta el 2023. ¿Qué tiene que ver que Morena gobierne 2/3 partes del país?
quizás y esta es la parte políticamente incorrecta que muchos no quieren decir, y hay que decirlo. Los gobiernos movilizan, utilizan sus recursos, sus estructuras para ganar elecciones. Lo hizo el PRI en su momento, lo hizo el PAN en su momento, pero ahora Morena tiene o va a tener demasiados espacios. ¿Cómo Morena va a aprovechar esta situación favorable? Pues para seguir manchando el país de color guinda. Y es lo que hay que tener claro. Dicen, es que se le puede ganar a Morena. ¿Con cuántos estados el PAN va a intentar ganar la Morena? ¿Con cuántos estados el PRI va a intentar ganar la Morena? De igual manera, Movimiento Ciudadano. Y como dices tú, ¿desde qué espacios? Si el PAN quiere ganar la Morena y el PRI quiere, pues me acuerdo que fue en la elección del 2018 y del 2021 que había una foto muy famosa, ¿no? La que se viralizó donde cabía toda la bancada del PRI en una foto, en una selfie. Pues lo que está empezando a suceder efectivamente con la oposición es que entre risa y risa se empieza a hacer una oposición muy pequeña, van perdiendo más espacios. Como dices tú, si ganan 4 de 6 o 5 de 6 y llegan a 22 aproximadamente gubernaturas, y todavía falta el otro año que después lo platicaremos, que es Coahuila y Estado de México, que esos sí son estados muy gigantes en población. Otros 2 estados en los que nunca ha perdido el PRI. Exactamente, al igual que el estado de Hidalgo, pues ya a lo mejor se podría llegar a 24 rumbo al 24, ¿no? Hasta parecería un tema ahí del anecdotario, que si se pudiera llegar, pensar en que llegue casi con 24 gubernaturas rumbo al 24, pues luego a veces también en las mesas de personas que no son pro AMLO, que pues principalmente son de clase media alta, dice, es que se le puede ganar a AMLO, pues de que se le podría competir, sí, pero en los hechos... De que las condiciones son desfavorables o serían desfavorables. Y como dices tú, lo complicado es con qué estructura, con qué poder económico, con qué poder político, con qué candidatos, cuando el país se está pintando de guinda. Y ahora, y paso salvo tu mejor opinión, o sea, esto que está empezando a suceder en México también en su momento se vivió con el PRI en los 70s y en los 80s y en los 90s, y con el PAN también lo vivimos con el 2000, 2005, 2006, 2010. O sea, no quiere decir que el país ya nunca va a volver a tener otro partido en el poder, pero la realidad de hoy es que está ganando todos los espacios la 4T. Sí, a ver, y una pregunta que yo le haría a quien nos escucha, pero sobre todo se le haría a la oposición es, ¿qué es más importante al día de hoy? ¿Buscar al candidato o a la candidata más competitiva rumbo a la presidencia? ¿O en lugar de pensar en competir en la presidencia y quererse quedar con el gran espacio, empezar a ganar poquitos? Yo he establecido mucho que el PAN, el PRI, Movimiento Ciudadano incluso, lejos de pensar en quiero la presidencia, es quiero gubernaturas, quiero alcaldías, quiero diputaciones locales, quiero diputaciones federales, quiero regidurías. Y poquito a poquito empezar a reconstruir, rearmar el mapa electoral en México para hacer el intento de ganarle a Morena. Lejos de destrozarnos todos en la oposición para ver quién va a ser él o la candidata, mejor veamos quiénes van a ser los muchos candidatos que poquito a poquito le pueden empezar a quitar poder a Morena. Sí, y por ejemplo, yo qué partidos he visto, y bueno, pues yo me imagino que eso da para otro capítulo, es el tema de lo que está haciendo el PRI, lo que está haciendo el PAN y lo interesante de lo que está haciendo Movimiento Ciudadano, porque pues tú lo sabes, ¿verdad? Movimiento Ciudadano, su estrategia fue empezar por ciudades, como dices tú, con personas que empezaban a jalar votos, Enrique Alfaro, Luis Donaldo Colosio, Samuel García, que son casos aislados al resto, porque hay que decirlo, tampoco es como que Movimiento Ciudadano ha logrado replicar eso en todos los estados y ciudades, pero si hablamos del Movimiento Ciudadano desde hace 6 años, no tiene nada que ver con el Movimiento Ciudadano de actual. Y si hablamos del PAN de hace 6 años, en su desgracia, hoy el PAN está nada que ver con lo que era hace 6 años. ¿Y por qué? Porque se han concentrado demasiado en buscar la presidencia y hablar de la presidencia y hablar del presidente, pero muy poco por mantener sus estados, porque antes de pensar en ganar más es mantener los que ya tenemos y además de eso, ganar más. Y lo mismo sería para el PRI. ¿Con cuántos estados se quedaría el PRI después de 2022 viendo los resultados que hay ahorita? Podríamos llegar con un PRI a 2024 con 1, 2 o máximo 3 estados, ¿no? Versus pues los que ya comentamos que tendría Morena. Entonces, sí. ¿Por qué 2022 es muy importante para el futuro de México? Primero, para entender cómo quedaría manchado el mapa. ¿Cuántos guindas, cuántos azules, cuántos rojos, cuántos naranjas? Iríamos a la reflexión número 2, que es 2022 va a ser una segunda prueba para ver si la alianza PAN-PRI-PRD funciona. Ya fue en el 2021
Y si podemos plantearnos en dónde se ganó, pues se ganó, pues prácticamente donde se ganó. Podríamos hablar de Chihuahua, donde ganó el PAN, pero no iban en alianza. La candidata del PRI, Graciela Ortiz, declina, sin embargo, no fue en alianza. De ahí hablamos de que la oposición ganó Nuevo León con un MC solo. Se ganó San Luis, el Partido Verde, aunque se lo podríamos poner a Morena. ¿Cuántos estados ha ganado la alianza como tal? ¿De cuáles podríamos hablar? Ahora en 2022 hay un estado que está muy competitivo, que es el estado de Durango y además el estado de Aguascalientes. Ahí tenemos 2 estados competidos con una alianza. Tenemos que además que en Oaxaca no van en alianza y en Quintana Roo no van en alianza. Vamos a medir el verdadero poder electoral de si funciona o no funciona, porque si vuelven a tener una muy mala elección, unos muy malos resultados, pues habría que plantearnos si está funcionando unir estos logos, unir estos colores, o deberían de competir solos. Sí, y yo creo que ese laboratorio va a ser bien en el 2022 porque a veces siempre se dice, y una frase favorita mía es 1 más 1 a veces no suman 2. Y se ve muy claro, o sea, el panista de abolengo que siempre ha votado por el PAN, muy probablemente vea complicado votar por el PRI. Lo mismo para el priista que desde casi creo desde la Revolución Mexicana, sus antepasados han estado votando por el PRI. Pues el PAN era ese partido a vencer. Entonces, lo complicado ha sido el agua, mezclar el agua y el aceite. Y además tú lo has dicho en otras ocasiones, tampoco han sabido comunicar por qué. O sea, ¿qué hay detrás de aparte de que sea una alianza electorera? Porque la gente, cuando nosotros hemos hecho encuestas, pareciera que es una alianza por conveniencia y la gente eso no te lo compra. Habría que agregar que el PAN ganó Querétaro. Sí. Pero otra vez, ¿es por la alianza o no es por la alianza? O sea, lo que hemos visto es que los espacios que ha ganado la oposición han sido sin estar juntos. Así es. Sí, y donde van juntos no lo han logrado. Vamos a ver este año si los resultados les son favorables o no, porque si no habría que replantear. Mucha gente dice, es que MC se debería de unir a la alianza. Quizás la pregunta antes de pensar en si se une MC, ¿deberían de seguir unidos el PAN y el PRI? Podemos platicar un poco del PRD. La verdad es que a nivel nacional no hay demasiado que decir, pero esa sería la segunda reflexión de por qué hay que estar muy pendientes de los resultados para entender si está funcionando. Y la tercera, desde mi perspectiva, es para entender qué tipo de candidato está esperando la gente. Se ha dicho mucho que desde el caso de Morena, pues muchas veces ganan sin candidato. Sí. Pongan al candidato que pongan, no es un voto reflexivo de me gusta esta persona, sino me gusta Morena, me gusta el presidente López Obrador. En el caso de la oposición es distinto, porque si los partidos están desgastados, pues hay que pensar en las personas. Las personas que eligió el PRI, el PAN y el PRD, ¿fueron las mejores o no fueron las mejores? ¿Están esperando gente joven o gente adulta? ¿Gente con experiencia o gente sin experiencia? ¿Hombres o mujeres? ¿De propuesta o más de redes sociales? ¿Qué tipo de perfil se está esperando la gente? Porque en 2024 vienen alcaldías. Y viene el Senado y vienen diputaciones federales. ¿Y vamos a ver a los mismos o van a ser otros? Y los plurinominales van a ser estos grandes políticos que han sido 20 veces diputados o senadores. ¿O vamos a ver como dicen, vamos a refrescar la política? ¿Qué tipo de perfiles se puso en el 22? ¿Cuáles ganan? ¿Cuáles pierden? ¿A cuáles les va mejor aún perdiendo? Y si la gente los acepta. Fíjate que me quedé reflexionando un poquito lo que decías. Morena ha logrado hacer, como en otros países, un movimiento social que más allá del candidato trasciende una idea de país, una idea de hacia dónde se quiere lograr algo como gobierno, como sociedad. Y en el caso de los candidatos del PRI y del PAN, casi siempre son proyectos, como dices, locales, que es las características personales del candidato que va a gobernador. Samuel García gana por eso, ¿verdad? O sea, unas características que pegaron bien en el neolonés y al final gana la elección. Y lo mismo los candidatos que hoy buscan. Entonces, ¿qué es lo que yo alcanzo a ver? Es los candidatos de oposición PRI-PAN tienen proyectos personales y con eso buscan competirle a un proyecto más grande que sin importar quién sea el candidato, hay un porqué, hay una idea de país. Eso lo pongo sobre la mesa, que es algo que ha sido muy complicado porque yo me imagino que para la oposición, cualquier candidato que tú pongas, vas contra una idea de país. ¿Por qué? Porque lo hemos visto, por ejemplo, en el caso de Oaxaca. O sea, Salomón Jara,
cuando empiezan las encuestas, pues a lo mejor mucha gente no lo tenía tan claro, pero no importa, porque en los grupos de enfoque decía la gente, yo voy con Morena, yo voy con la 4T. De hecho, no era el candidato más fuerte de Morena en los careos internos. Pero cuando revisas los resultados, como quiera la gente va a votar. Así es. O cuando medimos internos y Marcelo Ebrard, Claudia Sheinbaum, Adán o Monreal, pues son diferentes las intenciones, pero cuando pones el logo de Morena es la misma votación. Sí, porque compraron el mensaje, el proyecto. Y yo creo que ahí es en donde ha estado el reto. Y con esto cierro mi idea. Es lo complicado para el PRI-PAN es que no ha logrado crear una idea del por qué hay un contrapeso real hacia Morena. Simplemente es una alianza que pareciera que es una alianza electoral de 1 más 1 son 2 votos y pones un candidato carismático y quieres competirle a una idea de país que ha contagiado a más del 50% de los ciudadanos. Yo creo que habría que preguntarnos si la gente vota por partidos o vota por personas. Y te platico una historia. Hace unos meses, en clase, le decía a una alumna, a ver, ¿tú por quién definitivamente nunca votarías? ¿Por quién jamás votarías? Y me dice, por Morena. Bueno, pregunta número 1. Y luego le digo, si tú pudieras elegir al próximo presidente o presidenta de México, ¿a quién pondrías? Si tú pudieras elegirlo. Y me dice a Luis Donaldo Colosio Riojas. Ok, perfecto. Entonces me dices que tú votarías por Colosio, pero jamás votarías por Morena, ¿verdad? Sí, ok. Y le digo, ¿y qué pasaría si Luis Donaldo Colosio fuera candidato de Morena a la presidencia? Dice, no votaría por él. Le digo, ¿por qué? Es la misma persona, viene de los mismos padres, durmió en la misma casa, tiene el mismo nivel de estudios. Es la misma persona. Nada más porque iría por el logo de Morena, ¿no lo votarías? Dice, jamás. ¿Qué pasa? No estamos viendo a qué persona estamos votando. Simplemente quiero un proyecto de país o no quiero ese proyecto de país. Hay gente que dice, yo voto por Morena para sacar a la mafia del poder. Pero quienes están votando por Morena eran de la mafia del poder hace un año. O desde la oposición decimos, quiero todo lo que no huela a López Obrador. Y esos perfiles de la oposición estaban en Morena hace 2 o 3 meses, pero no les dieron la candidatura y decidieron huir. Entonces, ¿a quiénes estamos votando? ¿Verdaderamente estamos conscientes? ¿Estaríamos de acuerdo en llevar a corruptos al poder con tal de que no gane un partido? ¿O votaríamos a un corrupto o a una corrupta nada más porque forma parte del partido que a mí me gusta, que es la de mi presidente? Yo creo que es una reflexión que hay que hacer como persona, porque los partidos van a poner a quien le asegure la victoria electoral. Pero la persona dice, yo soy guinda, yo soy verde, yo soy azul, yo soy morado, y así tachamos la boleta. ¿Qué pasaría si este mismo Luis Donaldo Colosio, que mi alumna dijo, yo quiero que sea mi presidente, fuera por cualquier otro partido? Así es, pues eso es lo que hoy en día tenemos de reto para el 2022. Y bueno, pues no sé si queda algo más que decir del 2022. Digo, viene el 2023, pero yo creo que eso da para otro episodio. Mira, yo lo que diría es, hay que estar pendientes precisamente, sí. Y me gustaría que el nombre de este capítulo, salvo que encontremos algo más interesante, sea ¿por qué el 2022 es tan importante para México? No ha generado ni el interés, ni la efervescencia, ni la discusión, ni en políticos. Nosotros que estamos en mesas políticas no hablan de las elecciones, ni en medios de comunicación, ni mucho menos en la ciudadanía, ¿no? Estemos pendientes, veamos los resultados, analicémoslos para entender por qué van a suceder cosas en el 23 y por qué van a suceder cosas en el 24. Pues muchísimas gracias, Pato, y pues vamos a seguirle dando a ver si nos vuelve a invitar el buen Luis de Altavoz. Pues muy contentos de estar por acá. No se diga más. Muchas gracias.